Buenas tardes, una semana más, bienvenidos. Iba a empezar comentando algo sobre los comentarios que he leído, que he estado leyendo, pero como el vídeo se hace muy largo, vamos a dejarlo para mejor ocasión y vamos a empezar ya. Eso no significa, el hecho de que yo no responda no significa que no puedan ustedes escribir algo en los comentarios, escriban lo que quieran, que lo leo. Empezamos ya. Josep Miró, El desafío cristiano. De la editorial Planeta. Ustedes saben que no son santo de mi devoción y siempre estoy que no quiero reseñar nada de esa editorial y al final pues siempre cae algo. Del año 2005 y 295 páginas. Miren, aquí el señor Miró. Vamos a ver, cuando compré este libro, hace muchos años ya, por cierto que me costó 18,50 €, a ver, lo cogí porque yo quería saber lo que los cristianos tenían que decir acerca de lo que es la sociedad ahora, o en aquellos años, lo que dicen ellos, no lo que los medios de comunicación dicen, o lo que el sistema educativo me ha enseñado que dicen, todo es mentira. Lo que dicen ellos y comprobarlo de primera mano. Y tengo que decir que este texto es magnífico, pero eso no es una sorpresa para nadie, que es mucho mejor que todo el sistema educativo y eso tampoco es ninguna sorpresa. Y es... en estilo, en los temas que trata, es parecido a todo lo que hemos estado reseñando aquí, a Albiach, en estilo parecido a Albiach no es nadie. Bueno, pero Albiach, Gustavo Bueno, y este texto ha sabido ver muy bien cómo iba a ser el futuro, y ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué temas trata este texto? Bueno, el señor Miró nos dice que este tipo de regímenes políticos, las democracias, viven gracias a lo que él llama capital social heredado. Es decir, todas esas personas que trabajan duro, que cumplen con su palabra, que están dispuestas a sacrificarse, que saben diferenciar la verdad y la mentira y deciden no mentir, todas esas personas han sido educadas según un ethos antiguo. No son producto de las democracias. Las democracias están viviendo de prestado gracias a ese tipo de personas que fueron generadas, criadas, educadas por un sistema anterior a ellas. Y claro, se pregunta el señor Miró, ¿y qué va a pasar cuando las democracias tengan que caminar con la gente que ellas mismas han generado? Pues nadie lo sabe. Sigue hablando de lo que él llama desvinculación, enseguida veremos lo que es una sociedad desvinculada, ahora lo leeremos. Y un concepto, quédense con este concepto, que yo la primera vez que lo leí fue aquí en el texto del señor Miró, que él llama ruptura antropológica. Ruptura antropológica. Vamos a ver, es separar el ens sustancial, eso lo comentaremos cuando comentemos a Aristóteles, de su régimen de predicados, de la tabla categorial que ya han salido más veces. Salió alguna otra vez esto de los sistemas de predicados cuando comentamos a Gustavo Bueno. Entonces, al final viene a ser separar la palabra de su significado. Separar el cuerpo físico de lo que significa ser humano o de la naturaleza humana que se llega a negar. Entonces, quédense con ese concepto, ruptura antropológica. Dice el señor Miró que el objetivo de la modernidad es, sobre todo, quebrar el orden preexistente. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí que la gran revolución liberal, la revolución francesa y no sé qué, en realidad era eso, era odio al mundo antiguo? Este que viene ahora muy importante. Habla el señor Miró de la sustitución de paradigmas, o de que el mundo moderno está intentando realizar eso, una sustitución de paradigmas. ¿Qué es esto? Viene a ser un cambio en el sistema referencial. Para que entiendan ustedes qué es un sistema referencial, voy a poner un ejemplo muy extremo. Vamos a ver, el sistema referencial es aquello que ponemos o interponemos entre nosotros mismos y el objeto, la causa o la situación para poder analizarla e interpretarla. Entonces, imagínense que van ustedes un día por la calle y de repente aparece un señor que le arranca el corazón a otro y se lo come. Si su sistema referencial es azteca, podrán ustedes integrar ese hecho
pues en un rito y podrán entenderlo, pero si su sistema referencial es, por ejemplo, budista, pues pensarán que es un horrible asesinato y ni siquiera entenderán lo que está pasando. Entonces, si eso llegara a realizarse, lo que el señor Miró nombra como sustitución de paradigmas, vamos a ver, ¿quién querría que sucediera eso? Imagínense cuando hoy en día se censura a los disidentes, o los grupos más violentos igual apalizan a un disidente, quiero creer que la mayoría social todavía piense: Dios mío, están pegando a gente inocente. Pero si llegara a realizarse esa sustitución de paradigmas de la que habla el señor Miró, tal vez la gran masa social llegará a pensar: ¡oh, han zurrado a un facha! ¡Qué bien! ¿Para eso conviene que haya una sustitución de paradigmas? ¿Creen ustedes que es para algo bueno? Porque yo creo que no. Otro ejemplo, ¿qué tal? Cuando ahora pagamos impuestos, todo el mundo piensa: Dios, me están robando. ¿Qué pasará cuando esa sustitución de paradigmas se haya completado y quizá las masas sociales piensen: oh, el Estado me ha quitado mi dinero, pero es por mi bien? ¿A quién le conviene que ocurran estas cosas? Habla también el señor Miró de la obligación a la trivialidad. Sí, te obligan a hablar de temas banales, te obligan a ser intrascendente, porque si no realmente no encajas. Vamos a ver, este texto toca temas muy delicados, por si lo quieren leer. Es un texto cristiano, así que evidentemente lo primero que hace es defender la vida. Y tiene intercalados algunos textos que yo me imagino que serán de la Biblia. Yo no he recibido educación religiosa, a no ser que a esa estupidez llamada posmodernismo se le considere una religión, así que no estoy segura de si son de la Biblia o no. Yo creo que sí. Son textos muy hermosos que no le quitan para nada valor a este texto ni le convierten en un texto sectario o no racional, ni muchísimo menos. Al contrario, los 15 años de escolarización obligatoria, eso sí que fueron sectarios y no racionales. Por si lo quieren leer, es realmente un muy buen texto. Entonces recuerden: capital social heredado, desvinculación, ruptura antropológica, quebrar el orden preexistente y sustitución de paradigmas y obligación a la trivialidad. Vamos a leer lo que yo destaqué cuando leí ese texto hace muchísimos años. Dice el señor Miró: estamos inmersos en la fase final de un proceso histórico que empezó en el siglo XVI, con la Reforma Protestante. Porque claro, siempre ponemos como fecha tope la Revolución Francesa, pero piensen que los ingleses ya habían descabezado a su rey y habían hecho ese trasvase de riqueza o de propiedad de manos de los pequeños campesinos o de los monasterios a manos de lo que luego serían pues las clases dominantes. Los ingleses lo hicieron un siglo antes que los franceses y también eso, decapitaron al pobre rey. Sigue el señor Miró: la respuesta a la pérdida de capital social es la asunción de mayores atribuciones por parte del Estado. No es que desaparezca todo en el aire. Ya sabemos a quién le estamos dando de comer. Sigue el señor Miró: en la sociedad desvinculada, hombres y mujeres persiguen como único bien superior, o como hiperbien, ante el cual todo lo demás se supedita, la autodeterminación individual, la propia realización personal, entendida como satisfacción de los impulsos. Y no existe norma por encima del hiperbien. No hay ataduras con ninguna creencia, filosofía, tradición, historia, comunidad, nación, grupo laboral o familia. Recuerden, desvinculación. Niegan la historia y la cultura en nombre de la liberación hedonista de las identidades personales. Solo atenta
a los intereses y deseos individuales, las fantasías privadas, radicalmente desvinculadas de cualquier ideal de bien común. Recuerden que este texto es del año 2005. La historia... Ah, por cierto. Entonces, el señor Miró es nacionalista catalán y dice aquí, que desempeñó cargos políticos en los gobiernos de Jordi Pujol. A ver, una cosa que nos dicen y es mentira. Siempre nos dicen que el nacionalismo es heredero del carlismo y siempre nos están diciendo que el carlismo, esa ideología retrógrada y de paletos y no sé qué y no sé cuál. Vamos a ver, no. El nacionalismo odia al Estado español por español, no por Estado, y aspira a replicar en sus territorios las mismas estructuras que critica en el Estado grande. Sin embargo, el carlismo odia al Estado español no por español, sino por Estado, porque niega las superestructuras nacidas a partir de las revoluciones liberales. Son dos cosas distintas, que tienen una base intelectual distinta y que tienen un origen distinto, y el nacionalismo es ya un producto moderno. Lo mismo que el fascismo, el comunismo, el liberalismo, el todo. No son la misma cosa, pero ahí están todos los periodistas y todo el mundo diciendo ¡ay, es que el carlismo! A ver, los movimientos foralistas, los movimientos carlistas o tradicionalistas no son lo mismo que el nacionalismo. ¿Y cuál iba a ser? Que el nacionalismo iba a terminar convirtiéndose en algo moderno y que va a terminar defendiendo causas modernas, si lo prefieren, causas progresistas. Era algo que se veía venir desde el principio. Ya leeremos a quien corresponda. Dice el señor Miró: la historia nos enseña que es la transformación del hecho nacional como hecho de vida en ideología lo que genera el daño. Y esto no es un efecto tanto del nacionalismo como de la modernidad. No es el hecho de amar un territorio o dejar de amarlo. Es el hecho de querer replicar en él las estructuras políticas surgidas a partir de la ruptura con el mundo antiguo. A ver, ¿qué más? A ver, importante. La ruptura antropológica. La última ruptura nacida a finales del siglo XX es posiblemente la más determinante porque afecta a la propia esencia de la naturaleza humana. Es la ruptura antropológica, que pretende alterar la naturaleza humana mediante leyes. Es del año 2005, es el que mejor ha visto lo que iba a pasar. Y dice, cuidado, cada vez que se produce una nueva ruptura de este tipo y cada vez que la práctica introduce ese nuevo elemento en los marcos referenciales, se integra y se conceptualiza positivamente. Es decir, es un paso más para avanzar en ese cambio de paradigmas. Bueno, de mis apuntes ya está, pero el otro día estuve repasando el libro y vamos a leer un poco, a ver. Dice el señor Miró, página 60. Dice que el Estado interviene en la modificación de la naturaleza humana. La naturaleza humana modificada por el Estado. Esa sería la más peligrosa de todas porque sus efectos, si prosperan, se extenderán durante generaciones y su daño será mucho más difícil de reparar. Estoy intentando que el vídeo sea corto, por cierto, como siempre. A ver, ¿cómo se transmite la civilización? Y alguna vez ya lo hemos dicho aquí en este canal. La tradición requiere de dos sujetos, uno que transmite y otro al que se le transmite. En este proceso no hay diálogo. Solo hay un hablar y un escuchar del discípulo o heredero al maestro. Y aquel que no tiene nada que transmitir fracasa, dice el señor Miró, o triunfa hoy en día. ¿Quién sabe? Uno de los textos que cita el señor Miró es la encíclica 40º año del Papa Pío XI. Tal vez he leído alguna de estas encíclicas, tal vez algún día las reseñemos, son bastante interesantes. Dice... bueno, nada. En la página 166, la pobreza como problema político. Aquí habla de lo de siempre, de las ONGs y de toda esa pila de profesionales bien pagados que supuestamente, cuyo negocio es luchar contra la pobreza, pero sobre todo cuyo negocio es llenarse los bolsillos. A ver, en la página 173, este texto es del año 2005, la gran crisis
en la que todavía estamos sumidos, fue, creo recordar, en el año 2008, en 2008 o 2007. El texto es del año 2005. Escuchen lo que dice. La economía financiera crece tan rápidamente porque es una economía imaginaria en el sentido de que no está sustentada en unos bienes y servicios equivalentes. La sofisticación, la aparición de nuevos productos financieros, incluso difíciles de controlar por sus propios creadores, como es en el caso del mercado de los denominados derivados financieros, hacen que el crecimiento se autoalimente al margen de la economía real. Explicación o previsión de lo que iba a suceder solo unos años más tarde. A ver, más. Bueno, de aquí nada porque ya lo hemos leído antes en mis apuntes. Aquí, página 216. Los cambios legales son consecuencia del predominio ideológico y del intento de sustitución de determinados paradigmas por otros. La modernidad cumplió con su deber, que establece que posee una gran capacidad para destruir el orden preexistente. Más. Bueno, diferencia de lo que es un Estado laico de un Estado laicista. El Estado laicista entiende la laicidad o el laicismo como una especie de secta o religión e intenta imponerla, y al final pues deja de ser un Estado laico, sino un Estado fundamentalista que intenta imponer sus creencias sobre todos los demás. Bueno, y a cuenta de la sociedad desvinculada y de la obligación a la trivialidad, dice, a ver. Al fin y al cabo, el estado de insatisfacción y disgusto que corroe a la sociedad europea no es otra cosa que la reacción ante lo que puede considerarse como una estafa moral y política. La modernidad nos prometió que la vía de la razón nos liberaría del miedo a la condenación de un Dios exigente, pero el resultado ha sido vivir cada día más arrinconados por la angustia y el sinsentido. Sigue el señor Miró, ya terminamos. A ver. La normalización del consumo de drogas, la transformación del deporte en algo obsesivo, el ruido que lo invade todo, incluso la vocación de huir a la carretera los fines de semana para pasar el tiempo en atascos formidables, forman parte de ese ritual de llenar la vida como sea. Están construyendo una sociedad sometida a un permanente estado de excitación y ocupación intensa en el trabajo, el transporte, el ocio e incluso las relaciones personales. Una sociedad donde la gente ya no es, sino que hace para ser. Todo ello tiene detrás el miedo al vacío, la constatación inexorable del vacío de la propia vida y el vértigo del sinsentido. Realmente es un texto muy bueno. Y antes de terminar, quiero leerles un poco de, ya ha salido aquí, Bertrand Russell. Bertrand Russell es del grupo de Bloomsbury y se puede relacionar mucho mejor con la izquierda que con la derecha. A ver, ¿para qué sirve Dios en la política? Dice Bertrand Russell, en su magnífico texto de Historia de la Filosofía, dice Bertrand Russell, a ver, está hablando de Rusia. Las autoridades pueden decretar lo que los hijos de los campesinos tienen que aprender en la escuela y pueden transformar la mentalidad de los labradores en el período de una sola generación. Esto se ha logrado en Rusia, de cuando la Revolución del 17. Surge una nueva creencia en el poder, primero en el poder del hombre en sus conflictos con la naturaleza y luego en el poder de los gobernantes frente a los gobernados, frente al resto de los seres humanos, cuyas creencias y aspiraciones tratan de controlar por la propaganda científica y especialmente la educación. La naturaleza es como una materia prima, lo mismo la parte de la raza humana que no participa efectivamente en el gobierno. Hay ciertos conceptos viejos que representan la creencia de los hombres en los límites al poder humano. Los dos principales son Dios y la verdad. Esos conceptos hoy en día
tienden a disolverse o a ser explícitamente negados, lo que ya ha producido inmensos cataclismos y sin duda producirá otros en el futuro. Dios en la política sirve como un freno al poder legislativo, a que no puedan legislar lo que les dé la gana. En teoría, en los regímenes constitucionales, ese papel lo tiene la Constitución. La Constitución, en teoría, limita el poder legislativo, pero vamos a ver. ¿Ustedes se lo creen? ¿Se creen ese cuento de que las constituciones sirven? Yo diría que estamos frente no solo al fracaso del régimen del 78, sino al fracaso de todos los regímenes constitucionales. Y ahora quiero que conozcan, si no le conocen, a Tim Pool, alguien que tiene uno de estos noticieros independientes en YouTube y que es mucho más fiable que los medios de comunicación convencionales. Escuchen lo que dice. They get angry. It's not even about being white. It's about being told that everything you do is toxic all the time, and no matter what you do, you're wrong and you're bad, and they get angry and they hate it, and they want to find somebody who they can relate to. Right. What the left is trying to do is essentially rewrite normal human biology. Yeah. They're trying to claim that... ¿Han escuchado? Tim Pool, sin saberlo, diciéndonos lo que es el concepto de ruptura antropológica. ¿Han entendido lo que ha dicho? La izquierda está intentando reescribir lo que es la biología humana. Ruptura antropológica, separación del ens de su régimen de predicados. Separación incluso a nivel físico de nuestro propio cuerpo. Si eso llegara a producirse, dice el señor Miró, estaríamos ante el hecho más grave de toda la historia de la humanidad. Y sus consecuencias son imposibles de prever, pero seguro que no son buenas. Y con esto me despido hasta la semana que viene. Vamos a comentar, la semana que viene toca un clásico, superclásico de la historia del pensamiento, que íbamos a reseñar más adelante, pero que lo haremos la semana que viene y ya les explicaré por qué. Y sin más, hasta la semana que viene.